La historia de la humanidad ha estado intrínsecamente ligada a su capacidad para superar la gravedad. Desde los primeros intentos de vuelo de los hermanos Wright hasta las misiones Apolo que llevaron al hombre a la Luna, nuestra relación con el espacio exterior ha dependido de una fuerza bruta y explosiva: el cohete químico. Sin embargo, en las oficinas de la corporación Obayashi, uno de los gigantes de la construcción en Japón, el futuro no se escribe con fuego, sino con un cable. En el año 2012, esta empresa no solo presentó un boceto, sino un manifiesto de ingeniería que desafía la lógica convencional. Su propuesta es la construcción de un ascensor espacial de 96.000 kilómetros de longitud, una estructura que permitiría alcanzar las estrellas con la misma naturalidad con la que subimos al 10º piso de un edificio de oficinas. Para comprender la magnitud de lo que Obayashi planea, primero debemos enfrentarnos a la tiranía de los números. Hablar de 96.000 kilómetros es entrar en una escala que escapa a la intuición humana cotidiana. Si tomamos la circunferencia de la Tierra en el Ecuador, que es de unos 40.075 kilómetros, el cable del ascensor espacial podría envolver nuestro planeta casi 2 veces y media. Si lo comparamos con la distancia a nuestro satélite natural, la Luna, este cable cubriría una cuarta parte del trayecto total. Mientras que la Estación Espacial Internacional, ISS, flota a unos modestos 400 kilómetros de altura, el corazón de este proyecto, la estación geoestacionaria, se encontraría 90 veces más lejos. No estamos ante un rascacielos alto, estamos ante un puente permanente entre la Tierra y el cosmos que redefine el concepto de infraestructura. La pregunta fundamental que surge de inmediato es: ¿cómo es posible que una estructura de semejante longitud no se desplome bajo su propio peso o se enrede debido a la rotación terrestre? La respuesta no reside en la resistencia de los materiales convencionales, sino en un delicado equilibrio de fuerzas orbitales. Durante siglos, se pensó en el ascensor espacial como una torre rígida, una columna que naciera del suelo y se elevara hacia el vacío. Pero la física es implacable. No existe material en el universo conocido, ni el acero más refinado ni el hormigón más denso, que pueda soportar la presión de compresión necesaria para mantener una torre de miles de kilómetros. Se aplastaría bajo su propia masa mucho antes de salir de la atmósfera. El cambio de paradigma que propone Obayashi, basado en conceptos que datan de finales del siglo XIX, es dejar de empujar hacia arriba para empezar a colgar hacia abajo. El ascensor espacial es, en esencia, una cuerda tensa sostenida por la propia rotación de la Tierra. Para lograr esto, el cable debe estar anclado en un punto muy específico del espacio, la órbita geoestacionaria, situada a exactamente 35.786 kilómetros de altura sobre el ecuador. En este punto mágico, la velocidad a la que un objeto orbita la Tierra coincide exactamente con la velocidad de rotación del planeta sobre su propio eje. Como resultado, un satélite, o en este caso, una estación espacial, colocado allí parece estar inmóvil respecto a un punto fijo en el suelo. Es el único lugar donde un cable puede permanecer anclado de forma permanente sin romperse o enrollarse alrededor del mundo. Pero una cuerda colgando desde 36.000 kilómetros no se mantendría estirada por sí sola. La gravedad de la Tierra intentaría atraerla de nuevo hacia la superficie. Aquí es donde entra en juego el diseño del contrapeso. El plan de Obayashi extiende el cable mucho más allá de la estación geoestacionaria, alcanzando la asombrosa cifra de 96.000 kilómetros. En el extremo superior de este cable se sitúa un contrapeso masivo, una estructura de unas 12.500 toneladas. A medida que la Tierra gira, la fuerza centrífuga actúa sobre este contrapeso de la misma manera que una piedra atada a una cuerda tira de nuestra mano cuando la hacemos girar sobre nuestra cabeza. Esta fuerza centrífuga, dirigida hacia el exterior, es lo que mantiene el cable tenso como la cuerda de un violonchelo, contrarrestando la fuerza de gravedad que tira hacia abajo. El planeta entero se convierte en el motor que mantiene la estructura en pie.
El anclaje terrestre de este coloso es igualmente impresionante. Obayashi ha diseñado el Earthport, puerto terrestre, una gigantesca plataforma flotante que se ubicaría en las aguas internacionales del Océano Pacífico, directamente sobre la línea del Ecuador. La elección del mar no es caprichosa. Una estructura flotante de 400 metros de diámetro permite cierta movilidad para realizar ajustes finos en la tensión del cable y, lo más importante, ofrece seguridad ante desastres naturales o conflictos geopolíticos. Al estar en el Ecuador, el Earthport se alinea perfectamente con la órbita geoestacionaria, asegurando que el cable ascienda de forma vertical y limpia hacia el cénit. Esta estación base no sería solo un puerto, sería una ciudad flotante, un centro logístico sin precedentes donde se recibirían las cargas y pasajeros destinados al espacio. Visualizar este puerto terrestre es imaginar una maravilla de la ingeniería naval. Rodeado de aguas tranquilas, lejos de las rutas habituales de huracanes y tormentas eléctricas severas, el Earthport serviría como el cordón umbilical de la humanidad. Desde allí, el cable se perdería de vista en el cielo azul, atravesando las nubes y la estratosfera hasta desaparecer en el negro absoluto del espacio exterior. La idea de Obayashi es que para el año 2050 este lugar sea tan común como un aeropuerto internacional hoy en día. Sin embargo, para llegar a este diseño refinado, la ciencia tuvo que recorrer un camino largo y lleno de escepticismo. Todo comenzó en 1895 con Konstantin Tsiolkovsky, un visionario ruso que, tras ver la Torre Eiffel en París, se preguntó si el hombre podría construir una torre similar que llegara hasta el cielo. Aunque su visión era mecánicamente imposible debido a los límites de la compresión, sembró la semilla del concepto. Tuvieron que pasar décadas para que, en 1960, otro científico ruso, Yuri Artsutanov, propusiera la solución de la tensión: bajar un cable desde el espacio en lugar de subirlo desde el suelo. Este fue el verdadero nacimiento del ascensor espacial moderno, una idea que luego fue pulida por ingenieros como Jerome Pearson y popularizada mundialmente por el genio de la ciencia ficción Arthur C. Clarke en su novela Las fuentes del paraíso. Clarke, que combinaba una imaginación desbordante con un profundo rigor científico, entendía que el ascensor espacial no era una imposibilidad física, sino un desafío técnico y económico. Su famosa predicción de que el ascensor se construiría 50 años después de que todos dejen de reírse resuena hoy con más fuerza que nunca. Las risas se han transformado en planos de ingeniería, simulaciones por computadora y consorcios internacionales que investigan la viabilidad del proyecto. Obayashi no es una startup buscando atención, es una corporación con silos de historia y proyectos masivos a sus espaldas, lo que le otorga a esta locura una pátina de credibilidad que pocos otros proyectos espaciales poseen. La estructura que propone Obayashi no solo cambiaría la forma en que viajamos, sino que alteraría nuestra comprensión de la economía global y espacial. Actualmente, el pozo de gravedad de la Tierra es una barrera económica casi insuperable. Para poner un satélite en órbita necesitamos cohetes que son, en un 90%, combustible. Es como si para cruzar el océano en un barco tuviéramos que quemar el 90% de la estructura del propio barco solo para mover la carga. El ascensor espacial elimina esta ineficiencia. Utiliza energía eléctrica para subir cabinas de forma mecánica, aprovechando la infraestructura permanente del cable. Es un cambio del modelo de desechable al modelo de servicio público. En este primer bloque hemos establecido la escala y la física básica. Hemos visto cómo la fuerza centrífuga y la órbita geoestacionaria trabajan juntas para mantener un cable de 96.000 kilómetros suspendido sobre nuestras cabezas. Hemos comprendido por qué el Ecuador es el único lugar posible para este anclaje y cómo la visión de pioneros rusos y escritores británicos ha convergido en el plan maestro de una constructora japonesa. Pero esto es solo el esqueleto del proyecto. Para que este coloso respire y funcione, necesita algo que la humanidad ha buscado durante décadas. Un material que sea más fuerte que cualquier cosa que hayamos fabricado antes. En el siguiente bloque,
exploraremos el misterio de los nanotubos de carbono, la química del grafeno y por qué, a pesar de tener los planos listos, el proyecto se encuentra hoy detenido por una cifra aparentemente pequeña pero devastadora: medio metro de longitud. Si la física de las órbitas nos proporciona el mapa para construir el ascensor espacial, la ciencia de materiales es el muro infranqueable que, por ahora, nos impide cruzar la meta. El diseño de la corporación Obayashi es una obra maestra de la ingeniería teórica, pero depende enteramente de la existencia de un material que posea una combinación de ligereza y resistencia que parece extraída de una novela de Isaac Asimov. En este segundo acto de nuestra exploración, debemos descender al nivel atómico para entender por qué el acero, el material que construyó el siglo XX, es completamente inútil para este desafío, y por qué nuestra única esperanza reside en una estructura de carbono tan fina que es invisible al ojo humano. Para entender la magnitud del problema, debemos introducir un concepto técnico fundamental: la resistencia específica. No basta con que un material sea fuerte, debe ser fuerte en relación con su propio peso. En ingeniería, utilizamos una medida llamada longitud de ruptura. Imagina que cuelgas un cable de un material determinado desde una altura infinita y lo dejas caer. ¿A qué longitud se rompería el cable debido únicamente a su propio peso? Un cable de acero de alta resistencia se partiría después de unos 25 o 30 kilómetros. El Kevlar, utilizado en chalecos antibalas, podría aguantar hasta los 200 o 400 kilómetros. Pero el cable de Obayashi debe medir 96.000 kilómetros. Incluso con la reducción de la gravedad a medida que nos alejamos de la Tierra, cualquier material convencional fallaría catastróficamente. Necesitamos algo que soporte una tensión de tracción de al menos 150 gigapascales. Para ponerlo en perspectiva, el acero más resistente apenas alcanza los 2 o 5 gigapascales. Estamos buscando algo que sea entre 30 y 50 veces más resistente que el metal más duro. Aquí es donde entran en escena los nanotubos de carbono, CNT. Descubiertos de forma definitiva por el físico japonés Sumio Iijima en 1991, estos cilindros nanoscópicos de átomos de carbono han sido aclamados como el material del futuro. Un nanotubo de carbono es, esencialmente, una lámina de grafeno enrollada sobre sí misma. Su fuerza proviene de los enlaces covalentes sp2 entre los átomos de carbono, los enlaces químicos más fuertes conocidos en la naturaleza. En teoría, un solo nanotubo de carbono tiene una resistencia a la tracción de más de 100 gigapascales y una densidad bajísima. Es el candidato perfecto. Es 10 veces más ligero que el acero y potencialmente 100 veces más fuerte. Si pudiéramos tejer un cable con estos nanotubos, el ascensor espacial dejaría de ser un sueño para convertirse en una realidad inmediata. Sin embargo, aquí es donde chocamos con la realidad del laboratorio. Fabricar un nanotubo de carbono individual es relativamente sencillo. El problema es la escala. Para el cable de Obayashi necesitamos una fibra continua de 96.000 kilómetros. Actualmente, el récord mundial para el nanotubo de carbono más largo jamás fabricado es de apenas medio metro, unos 50 centímetros. Existe un abismo tecnológico entre producir una fibra de medio metro y una que pueda dar 2 vueltas y media a la Tierra. El problema radica en que, al intentar unir miles de millones de estos pequeños nanotubos para formar una cuerda larga, las uniones entre ellos se convierten en puntos de debilidad. El cable es tan fuerte como su eslabón más débil, y hasta ahora no sabemos cómo tejer o hilar estos tubos a escala macroscópica sin perder sus propiedades milagrosas. Este es el famoso cuello de botella de los 50 centímetros que mantiene el proyecto en espera. A pesar de este obstáculo, el diseño de ingeniería de Obayashi ha previsto una solución fascinante para la estructura del cable.
La conicidad. Un cable de grosor uniforme sería ineficiente. Los cálculos realizados originalmente por Jerome Pearson demostraron que el cable debe ser más grueso en el punto de máxima tensión, la órbita geoestacionaria, y más fino en los extremos, la Tierra y el contrapeso espacial. Imagina dos conos alargados unidos por sus bases. En la estación geoestacionaria, el cable tendría que soportar el peso de los 36.000 kilómetros que cuelgan hacia la Tierra y la tensión del contrapeso que tira hacia el espacio. Según los planos, el cable podría empezar siendo una cinta extremadamente fina en el airsport y ensancharse gradualmente hasta alcanzar un grosor considerable a los 36.000 kilómetros. Esta geometría optimiza la masa total del sistema, permitiendo que la estructura sea viable incluso con materiales ligeramente menos resistentes que el nanotubo teórico ideal. Pero supongamos por un momento que resolvemos el problema del material. El cable está instalado, tenso y brillante, cruzando el cielo. ¿Cómo subimos por él? Aquí olvidamos los motores de combustión y los cohetes. El transporte se realiza mediante trepadores, climbers, cabinas robóticas que se sujetan al cable mediante rodillos de alta fricción. Estos trepadores funcionarían de manera similar a un tren de levitación magnética o un funicular, pero en vertical. La propuesta de Obayashi incluye cabinas capaces de transportar hasta 30 personas o 100 toneladas de carga. El desafío de los trepadores es la energía. ¿Cómo alimentas un vehículo que debe subir 36.000 kilómetros sin llevar toneladas de combustible a bordo? La solución es la transmisión de energía inalámbrica. Una opción es cubrir el trepador con paneles fotovoltaicos de alta eficiencia y dispararle un rayo láser de alta potencia desde la Tierra o desde satélites orbitales. Este láser proporcionaría la electricidad necesaria para que los motores eléctricos del trepador giren los rodillos y asciendan por el cable. Otra opción es utilizar microondas. Ya se han realizado pruebas con éxito, como las de los Juegos del Ascensor Espacial de la NASA en 2009, donde prototipos de trepadores ascendieron cables colgados de helicópteros utilizando únicamente energía transmitida por láser. La experiencia de viaje en este ascensor sería radicalmente distinta a cualquier otra forma de vuelo espacial. En un cohete, los astronautas experimentan fuerzas G brutales y un ascenso que dura apenas unos minutos antes de entrar en órbita. En el ascensor de Obayashi, el viaje sería suave y lento. Los trepadores se moverían a unos 200 km por hora. A esta velocidad, el viaje hasta la estación geoestacionaria duraría aproximadamente 7 días y medio. Sería como un crucero espacial. Los pasajeros verían cómo el cielo azul se torna gradualmente en un púrpura profundo y luego en el negro absoluto tachonado de estrellas que no parpadean. Verían la curvatura de la Tierra alejarse lentamente bajo sus pies, pasando de un horizonte amplio a una canica azul flotando en la nada. Una semana entera de contemplación cósmica antes de llegar al destino. Durante este ascenso, los trepadores enfrentarían desafíos físicos únicos. A medida que la cabina sube, la velocidad de rotación necesaria para mantenerse sobre el mismo punto de la Tierra aumenta. Esto genera la fuerza de Coriolis, una fuerza lateral que empuja el cable hacia atrás, hacia el oeste. El cable no es una línea rígida e inmóvil. Es una estructura dinámica que se balancea. Los ingenieros de Obayashi deben calcular cómo compensar este balanceo para evitar que las oscilaciones se vuelvan destructivas. Se planea enviar múltiples trepadores de forma simultánea y sincronizada para que sus movimientos compensen las fuerzas laterales, manteniendo el cable lo más estable posible. Otro aspecto crítico de la fase de construcción es el cable guía. Obayashi no planea lanzar un cable de 7.000 toneladas de golpe. El plan es lanzar un cable inicial extremadamente fino, casi un hilo de seda de nanotubos de carbono, que pesaría solo unas 20 toneladas. Una vez que este hilo guía esté tensado entre el espacio y el mar,
se enviarían trepadores automáticos. Estos robots no llevarían pasajeros, sino más material de nanotubos. A medida que suben, irían pegando o soldando nuevas capas de material al hilo original. Durante 18 años, una procesión constante de estos robots engrosaría el cable, capa tras capa, hasta que el hilo de 20 toneladas se convierta en la superestructura de 7.000 toneladas, capaz de soportar cabinas de pasajeros. Es una estrategia de construcción biológica, casi como una araña tejiendo su tela, pero a una escala planetaria. Este proceso de construcción es una lección de paciencia japonesa. No es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Cada etapa del proceso, desde la creación del puerto base hasta el despliegue del contrapeso y el engrosamiento del cable, está calculada para minimizar riesgos. La inversión inicial es masiva, pero el premio final es el acceso ilimitado al espacio. Al eliminar el coste del combustible de lanzamiento, el precio de poner un kilo en órbita se desplomaría de los miles de dólares actuales a menos de 200. Esto no solo facilitaría el turismo espacial, sino que permitiría la construcción de plantas de energía solar orbitales que podrían enviar electricidad limpia a la Tierra las 24 horas del día, resolviendo la crisis energética global. En este segundo bloque, hemos explorado las entrañas del coloso. Hemos visto la perfección atómica del carbono y la frustración de nuestra incapacidad actual para fabricarlo en grandes longitudes. Hemos analizado la elegancia de los trepadores alimentados por láser y la paciencia necesaria para tejer una estructura durante 2 décadas. Sin embargo, incluso con el material perfecto y los trepadores funcionando, el espacio es un entorno hostil. En el próximo bloque, abordaremos los peligros externos que amenazan con cortar el cable en un segundo. Desde la basura espacial y los micrometeoritos, hasta la radiación de los cinturones de Van Allen y los vientos huracanados de la alta atmósfera. El ascensor espacial no solo debe ser fuerte, debe ser capaz de sobrevivir en un campo de tiro cósmico. Construir un cable de 96.000 kilómetros es un desafío de ingeniería interna, pero mantenerlo en pie es una batalla constante contra un entorno exterior que parece diseñado para destruirlo. En esta tercera etapa de nuestro análisis, debemos mirar hacia afuera y enfrentar las amenazas reales que acechan en el vacío y en la atmósfera. El ascensor espacial de la corporación Obayashi no es una estructura aislada. Es un objetivo gigantesco y estático que atraviesa todas las capas de peligro que rodean nuestro planeta. Desde los vientos huracanados cerca de la superficie hasta los letales cinturones de radiación y la nube de metralla metálica que es la basura espacial, el coloso debe ser capaz de resistir impactos y condiciones extremas durante décadas sin que un solo fallo catastrófico ponga en riesgo la vida de miles de personas. El peligro más inmediato y mediático es, sin duda, la basura espacial. Durante más de 60 años de era espacial, la humanidad ha rodeado la Tierra con una densa nube de escombros. Satélites muertos, etapas de cohetes gastadas y millones de fragmentos de metal y pintura que orbitan a velocidades de hasta 28.000 kilómetros por hora. A estas velocidades, incluso un tornillo pequeño tiene la energía cinética de una granada de mano. El cable del ascensor es, por definición, el objeto más largo de la historia y atraviesa todas las órbitas críticas, desde la órbita baja, LEO, hasta la geoestacionaria. Es un blanco imposible de ignorar. Un impacto directo de un fragmento de apenas 10 centímetros podría seccionar un cable de nanotubos si éste no está diseñado correctamente. Para mitigar este riesgo, Obayashi y otros teóricos proponen una estrategia de defensa dual: la movilidad y la redundancia. En la parte inferior, el Earthport flotante no está anclado de forma rígida al lecho marino. Tiene la capacidad de desplazarse ligeramente por el océano. Al mover la base apenas unos cientos de metros, la onda de movimiento se desplaza por el cable como si fuera una cuerda de saltar, permitiendo que las secciones superiores esquiven los fragmentos de basura espacial cuya trayectoria ha sido predicha con antelación por radares terrestres.
Sin embargo, para los fragmentos más pequeños e indetectables, la solución reside en el diseño del propio cable. En lugar de ser un único cilindro sólido, el cable se imagina como una cinta ancha o una red de múltiples filamentos entrelazados. Si un micrometeorito rompe una de las fibras, las demás pueden redistribuir la carga de tensión mientras robots de mantenimiento, trepadores especializados, reparan el daño. Esta estructura de red convierte una rotura crítica en una simple herida superficial. Más allá de los impactos físicos, existe un enemigo invisible: la radiación. Los pasajeros que suban al ascensor espacial no lo harán en cuestión de minutos, como en un cohete, sino que pasarán días ascendiendo. Esto significa que atravesarán los cinturones de Van Allen, dos regiones de partículas cargadas atrapadas por el campo magnético de la Tierra, que son extremadamente hostiles para la vida orgánica y la electrónica sensible. El primer cinturón se extiende entre los 1.000 y los 6.000 kilómetros, mientras que el segundo llega hasta los 60.000 kilómetros de altura. En un viaje de 7 días, la exposición a la radiación sería acumulativa y potencialmente letal sin el blindaje adecuado. Las cabinas trepadoras de Obayashi, por lo tanto, no pueden ser simples contenedores de vidrio y metal ligero. Deben estar equipadas con sistemas de protección activa y pasiva. Se baraja el uso de tanques de agua rodeando las paredes de la cabina, ya que el hidrógeno es un excelente escudo contra la radiación, o incluso la creación de pequeños campos magnéticos locales alrededor del trepador para desviar las partículas cargadas. Este blindaje añade peso, lo que a su vez exige que el cable de nanotubos sea aún más resistente, creando un círculo de desafíos de ingeniería que los planificadores japoneses deben equilibrar con precisión matemática. Al salir de la atmósfera y superar los cinturones de radiación, llegamos a la joya de la corona del proyecto, la Estación Geoestacionaria, GEO. Situada a 36.000 kilómetros de altura, esta estación sería el puerto principal del ascensor. Imagina una ciudad espacial suspendida permanentemente sobre el mismo punto del Pacífico. En este entorno de microgravedad, la estación serviría como un centro logístico global. Aquí, los materiales traídos de la Tierra se transferirían a naves espaciales que nunca tendrían que tocar una atmósfera, permitiendo diseños mucho más ligeros y eficientes. La estación GEO sería también el lugar ideal para el turismo espacial de lujo, laboratorios de investigación que requieren ingravidez a largo plazo y, lo más importante, el despliegue de satélites. Hoy en día, lanzar un satélite de comunicaciones a la órbita geoestacionaria es extremadamente costoso. Con el ascensor, simplemente se sube en la cabina y se suelta en la plataforma. Pero el plan de Obayashi no se detiene en los 36.000 kilómetros. El cable continúa 60.000 kilómetros más hacia el vacío profundo, terminando en un contrapeso a 96.000 kilómetros de la Tierra. Esta sección superior del cable es la que convierte al ascensor espacial en algo más que un simple elevador. Lo transforma en una onda planetaria. Debido a la física de la rotación, cuanto más te alejas del centro de la Tierra por el cable, más rápido te mueves lateralmente. En el extremo final del cable, la velocidad tangencial es tan alta que supera con creces la velocidad de escape de la Tierra. Esto significa que si enganchamos una sonda espacial o una nave a un trepador y la llevamos hasta la punta del cable a 96.000 kilómetros, al soltarla, la fuerza centrífuga la lanzará hacia el sistema solar exterior a una velocidad increíble, sin necesidad de quemar un solo gramo de combustible para el despegue inicial. Es una catapulta cósmica. Desde este punto, alcanzar Marte, Júpiter o incluso los límites del sistema solar se vuelve una tarea rutinaria y barata. El ascensor espacial se convierte así en la gasolinera y el puerto de salida definitivo para la colonización de otros planetas. Podríamos enviar misiones de carga constantes a Marte utilizando la energía rotacional de nuestro propio planeta.
Es, literalmente, usar la Tierra como una onda para lanzar piedras a las estrellas. A pesar de esta visión grandiosa, la física nos impone otro desafío sutil pero constante: la fuerza de Coriolis. Ya mencionamos brevemente que el cable se balancea, pero el efecto es profundo. Cuando un trepador de 100 toneladas sube por el cable, está intentando frenar la rotación de la Tierra en esa sección, mientras que cuando baja, intenta acelerarla. Esto crea oscilaciones en forma de S a lo largo de los miles de kilómetros de longitud. Si estas oscilaciones no se gestionan, podrían resonar y causar que el cable se latiguee de forma violenta, chocando con satélites o rompiéndose bajo el estrés torsional. Obayashi propone utilizar sistemas de amortiguación activos y ajustar la velocidad de los trepadores en tiempo real para contrarrestar estas fuerzas. Es una coreografía constante de pesos y velocidades que requiere una supercomputadora dedicada exclusivamente a monitorizar la salud vibratoria del cable. No podemos olvidar tampoco la base de la estructura. Aunque el espacio parece el mayor desafío, la atmósfera inferior tiene sus propios peligros. El cable debe atravesar la troposfera, donde se generan rayos y vientos de chorro de cientos de kilómetros por hora. Un rayo que golpee el cable podría enviar una descarga masiva hacia la estación base o dañar la estructura molecular de los nanotubos de carbono. El diseño de Obayashi incluye pararrayos masivos y una ubicación en el Pacífico ecuatorial donde la actividad eléctrica es mínima. Además, el cable en su sección atmosférica debe ser aerodinámico para reducir la resistencia al viento y evitar el efecto vela que podría arrastrar la plataforma flotante Earthport fuera de su posición. Toda esta infraestructura requiere una inversión que marea la imaginación. Aunque las cifras varían, se habla de entre 12.000 y 100.000 millones de dólares. Sin embargo, si lo comparamos con el coste de mantener una flota de cohetes desechables durante 50 años, el ascensor espacial se amortizaría en poco tiempo. Es una infraestructura básica, como un puente o una autopista. Nadie espera que un puente se pague solo el primer día, pero su existencia dinamiza la economía de forma que los beneficios indirectos superan por mucho el coste de construcción. Con el ascensor, sectores enteros de la industria, como la minería de asteroides o la energía solar orbital, pasarían de ser sueños teóricos a negocios rentables. En este tercer bloque, hemos visto que el ascensor espacial es mucho más que un cable fuerte. Es una entidad dinámica que debe sobrevivir en un entorno de fuego cruzado galáctico. Hemos aprendido cómo se defendería de la basura espacial, cómo protegería a sus pasajeros de la radiación letal, y cómo utilizaría la física de Newton para lanzar naves hacia otros mundos sin usar combustible. El proyecto de Obayashi es una apuesta por convertir el espacio en un barrio más de la Tierra. Pero queda una pregunta final. ¿Es esto realmente posible para el año 2050? ¿O estamos ante una fantasía técnica que ignora las realidades políticas y sociales de nuestro mundo? En el bloque final analizaremos el cronograma de construcción, el impacto geopolítico y el legado que una estructura así dejaría para las futuras generaciones de seres humanos. Hemos analizado la física que sostiene el cable, la química que lo compone y los peligros que lo acechan. Pero un proyecto de esta envergadura no se queda solo en las pizarras de los científicos. Requiere una hoja de ruta pragmática, una voluntad política global y una visión que trascienda las fronteras nacionales. En este bloque final abordaremos la pregunta que todos se hacen. ¿Cómo se construye realmente el objeto más grande del mundo? ¿Y qué significará para nosotros una vez que el primer trepador llegue a la cima? El plan de la corporación Obayashi no es un deseo vago. Es un cronograma de construcción que nos lleva de la mano hasta mediados del siglo XXI, marcando el fin de la era del cohete y el inicio de la era de la infraestructura espacial permanente. El cronograma de Obayashi es un ejercicio de paciencia y precisión. El proyecto se divide en fases críticas que comienzan mucho antes de que el primer gramo de material se despliegue en el espacio. Entre 2020 y 2030, el enfoque principal es la investigación y el desarrollo,
I+D, centrado casi exclusivamente en superar el cuello de botella de los nanotubos de carbono. Durante esta década, el objetivo es perfeccionar la fabricación en masa de fibras continuas y desarrollar los sistemas de transmisión de energía inalámbrica mediante láseres y microondas. No se puede poner una sola piedra en el océano sin tener la certeza de que el material del cable aguantará la tensión. La fase de construcción propiamente dicha comenzaría, idealmente, alrededor del año 2030, con el lanzamiento de la infraestructura orbital inicial. Esto no se hace con el ascensor, sino mediante cohetes convencionales de carga pesada, similares al Starship de SpaceX o los futuros lanzadores pesados de Japón y China. Se necesitan múltiples lanzamientos para llevar al espacio los materiales para construir la estación geoestacionaria inicial y, lo más importante, el cable guía. Este primer cable es la clave de todo. Es un hilo extremadamente fino de nanotubos de carbono que se despliega simultáneamente hacia arriba, hacia el contrapeso, y hacia abajo, hacia la Tierra, desde la órbita geoestacionaria. Este proceso es un baile gravitatorio delicado. A medida que el cable baja, la estación debe subir o desplegar masa hacia afuera para mantener el centro de gravedad en el punto exacto de la órbita. Una vez que el cable guía toca las aguas del Pacífico y se ancla al Earthport, comienza la fase más larga y fascinante, el engrosamiento. Durante aproximadamente 18 años, entre 2030 y 2048, una procesión ininterrumpida de trepadores automáticos ascenderá por el cable. Estos robots no llevarán suministros para astronautas ni satélites comerciales. Su única carga será más material de nanotubos. Subirán a una velocidad constante, reforzando el cable guía con capas adicionales, soldando átomo a átomo la estructura hasta que el hilo original se convierta en una cinta robusta y masiva. Es una obra que no descansa, funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, alimentada por energía solar desde el espacio. Para cuando este proceso termine, el cable habrá multiplicado su masa por cientos, pasando de un hilo de 20 toneladas a una superestructura de miles de toneladas. El año 2048 y 2049 se reservarían para las pruebas de seguridad y la instalación de las estaciones definitivas. Se construiría la estación terminal a 96.000 kilómetros, la estación geoestacionaria a 36.000 y varias estaciones intermedias a diferentes alturas para investigación científica. Si todo sigue el plan de Obayashi, en el año 2050, el ascensor espacial abriría sus puertas al primer viaje tripulado comercial. Un niño nacido hoy tendría unos 26 años para cuando el primer ascensor esté operativo. Vería el espacio no como un lugar reservado para héroes y multimillonarios, sino como un destino al que se llega tras una semana de viaje tranquilo. Pero más allá de la técnica, el ascensor espacial plantea interrogantes geopolíticos profundos. ¿Quién es el dueño del cable? Aunque Obayashi es una empresa japonesa, una estructura de este tipo tendría un impacto global. El país o la corporación que controle el ascensor controlará el acceso al espacio y, por extensión, la economía del futuro. Esto podría generar tensiones internacionales. El Earthport, al estar en aguas internacionales, requeriría un tratado global de protección similar al Tratado de la Antártida. Se convertiría en una zona neutral, un puerto libre para toda la humanidad. La seguridad sería una prioridad máxima. El cable es vulnerable a ataques terroristas o sabotajes militares. Una ruptura del cable no causaría que éste cayera sobre la Tierra como un látigo destructor. La mayor parte se quemaría en la atmósfera o saldría disparada al espacio. Pero representaría una pérdida económica de tal magnitud que podría colapsar mercados globales. Desde el punto de vista económico, el ascensor espacial es el catalizador de una nueva revolución industrial. El coste de enviar materiales al espacio caería de forma tan drástica que actividades que hoy son ciencia ficción se volverían rentables de la noche a la mañana. La primera de ellas es la energía solar orbital.
Podríamos construir granjas solares gigantescas en el espacio, donde el sol brilla las 24 horas sin nubes ni atmósfera que interfieran. Esa energía se enviaría a la Tierra mediante microondas, proporcionando una fuente inagotable y limpia de electricidad, eliminando la dependencia de los combustibles fósiles y ayudando a revertir el cambio climático. La segunda gran industria sería la minería de asteroides. Un solo asteroide metálico de tamaño medio contiene más platino, oro y tierras raras que todas las minas de la Tierra combinadas. Con el ascensor espacial funcionando como una onda para lanzar sondas y como un puerto de recepción para traer materiales, la escasez de recursos en nuestro planeta llegaría a su fin. Los materiales preciosos dejarían de serlo, permitiendo avances tecnológicos en electrónica y medicina que hoy no podemos permitirnos debido a los costes de fabricación. Para la sociedad, el impacto sería psicológico y cultural. El ascensor espacial derriba el muro de la última frontera. El turismo espacial dejaría de ser una excentricidad de unos pocos minutos para convertirse en una experiencia educativa y transformadora. La visión de conjunto, Overview Effect, ese cambio de conciencia que experimentan los astronautas al ver la Tierra sin fronteras y protegida por una fina atmósfera, podría ser experimentado por miles de personas cada año. Esto podría fomentar una mayor unidad global y una conciencia ecológica sin precedentes. Además, el ascensor es el primer paso real para convertirnos en una especie multiplanetaria. Con la capacidad de lanzar carga pesada hacia Marte de forma constante y barata, la colonización del planeta rojo dejaría de ser una misión suicida de una sola vez para convertirse en una extensión logística de la Tierra. Podríamos enviar hábitats, suministros agrícolas y maquinaria pesada de forma sistemática. El ascensor es el puente que conecta el Valle de la Tierra con las llanuras de Marte y las lunas de Júpiter. Al llegar al final de este análisis, debemos volver a la frase de Arthur C. Clarke. El ascensor espacial se construirá unos 50 años después de que todos dejen de reírse. Hoy las risas se han apagado. Lo que queda es un desafío de ingeniería monumental, pero no imposible. El proyecto de Obayashi es un recordatorio de que la humanidad siempre ha progresado a través de máquinas imposibles. Las pirámides, los canales interoceánicos, el túnel bajo el Canal de la Mancha y la Estación Espacial Internacional fueron, en su momento, ideas que provocaron burlas. El ascensor espacial es simplemente el siguiente paso lógico en esa escalera de ambición. El cable de 96.000 kilómetros no es solo una cuerda de nanotubos. Es un testamento de nuestra negativa a quedarnos atrapados en el fondo de un pozo gravitatorio. Representa nuestra curiosidad insaciable y nuestra capacidad para utilizar las leyes de la física, la misma gravedad y rotación que nos mantienen pegados al suelo, para liberarnos y explorar el universo. El día que el primer trepador rompa la barrera de la atmósfera superior y los pasajeros miren hacia abajo para ver el cable perdiéndose en la curvatura de la Tierra, sabremos que hemos dejado atrás la infancia de nuestra especie. En este canal hemos desarmado este coloso tuerca a tuerca, átomo a átomo. Hemos visto que la cifra de medio metro de nanotubo es lo único que nos separa de este futuro. Pero la ciencia no se detiene, y cada día que pasa, ese medio metro se acerca un poco más a los 96.000 kilómetros. La pregunta no es si el ascensor es posible, sino quién tendrá la audacia de terminar de tejerlo. Si este viaje por el cable que quiere tocar el cielo te ha fascinado, si te ha hecho mirar las estrellas con una perspectiva diferente, no olvides dejar tu apoyo. La ingeniería del futuro se alimenta de la curiosidad del presente. Suscríbete para seguir desarmando los colosos que definirán el siglo XXI y déjame en los comentarios. Si hoy mismo estuviera abierta la taquilla, ¿comprarías un billete para pasar una semana subiendo al espacio en el ascensor de Obayashi? El futuro está ahí arriba, colgando de un hilo, esperando a que nos atrevamos a trepar. Hemos completado el recorrido por el cable de 96.000 kilómetros. Desde el puerto base en el Pacífico hasta el contrapeso en el vacío profundo, este es el proyecto que podría cambiarlo todo. Gracias por acompañarme en este análisis técnico y narrativo del coloso más grande jamás imaginado.
Nos vemos en el próximo gran desafío de la ingeniería.